Recientemente, China publicó los estándares nacionales para los servicios públicos básicos, definiendo así cuáles son las funciones del gobierno en cuanto a los servicios públicos y los derechos correspondientes con los que cuentan los ciudadanos. Para entender mejor este documento, hoy en el estudio de Enfoque contamos con la presencia de Zhang Yuanpei, periodista experto. Bienvenido. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Y también nos acompaña el señor Edgar Cueva, reportero de CGTN. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí una vez más. Muchas gracias. Este año, China anunció la publicación de los estándares nacionales para servicios públicos básicos, edición 2021, un documento que establece los estándares básicos para que el Estado brinde proyectos de servicios públicos básicos en esta etapa. De acuerdo con las líneas generales del 14º Plan Quinquenal, al finalizar dicho plan se habrá mejorado considerablemente el nivel de homologación de los servicios públicos básicos y para 2035 se logrará la equiparación de los servicios públicos básicos. Los estándares cubren las 7 garantías de educación infantil, educación de los jóvenes, ingresos del trabajo, atención médica a los enfermos, asistencia a los ancianos, vivienda para los ancianos y apoyo a los más débiles, así como las 2 garantías de servicio militar y servicio cultural de excelencia, con un total de 9 áreas, 22 categorías y 80 elementos de servicio. Los estándares de esta edición prestan mucha atención a los grupos de mayores y de niños. En lo que concierne a las personas mayores, los estándares establecen que el gobierno proporcionará a los residentes de 65 años o más una evaluación de su estilo de vida y salud, un examen físico, un examen auxiliar y asesoramiento de salud una vez al año. Las personas mayores que cumplan los requisitos también recibirán subvenciones sociales. En el área de educación infantil, el gobierno ofrecerá 13 exámenes médicos gratuitos para niños de 0 a 6 años y 2 servicios de enfermería de medicina tradicional china para niños de 0 a 3 años cada año. Bueno, señor Zhang, sabemos que usted es padre de un niño de 5 años. Entonces, sobre los servicios públicos enfocados a los niños, ¿qué aspectos le llama más la atención? Bueno, me llama más atención los servicios públicos enfocados a los niños, tales como la salud, la educación, la seguridad. Por ejemplo, porque mi niño ya es de 5 años, entonces está en un jardín infantil. Entonces me preocupa mucho la educación preescolar para los niños chinos. Como mi niño ya cuenta con sus compañeros en una clase, una aula, como 22 o 23 chicos. Entonces, ¿cómo es la calidad de la educación preescolar? Y si como el jardín infantil presta más atención a la seguridad alimentaria de sus como comidas y también los juegos, especialmente en esta época que todos afectados por la COVID-19, entonces como es la seguridad de la salud, pues digamos, cómo cuida a los niños mejor para que tengan más, la prevención y control de la enfermedad infecciosas. Me llama más atención. ¿Y cómo es la situación en España, Edgar? En España yo creo que tenemos suerte de tener una cobertura sanitaria universal, gratuita, acceso a una educación también obligatoria, gratuita. La calidad alimentaria tiene unos estándares bastante altos por estar en la Unión Europea. Entonces yo creo que lo que preocupa más a los padres en España es los recursos económicos, ¿no? Hay gente que a lo mejor tiene pocos recursos, que puede estar desempleada, entonces ahí necesita a veces solicitar ciertas ayudas del Estado a nivel de ayudas por hijo, ingreso vital mínimo para las personas que tienen pocos recursos, ayudas, por ejemplo, para las familias numerosas. En este sentido, creo que hay unos servicios públicos que están enfocados a eso, ¿no? A proporcionar ayudas al alquiler, para que los padres puedan tener una situación económica estable y los niños pues no se tengan que preocupar de que les falten cosas básicas. Y luego otro tema que yo creo que preocupa bastante a las familias en España es la conciliación entre el trabajo y los cuidados a los niños, ¿no? Ahora estamos en una época en la que muchos padres que trabajan no tienen tiempo para estar con los hijos en las horas laborales.
si no tienen familia cerca que les ayude, también tienen que depender de otros servicios públicos, como pueden ser, aquí entrarían pues las bajas o permisos por maternidad, por paternidad, subvenciones para guarderías que los puedan dejar allí en el tiempo que están trabajando, bonificaciones también para tener un cuidador o una cuidadora en casa, o reducción de jornada, por ejemplo, para las madres que están en el periodo de lactancia, ¿no? Entonces todos esos servicios apoyan y hacen que sea más fácil tener hijos, porque a veces hay gente que quiere tener hijos, pero estas dificultades no le permiten, ¿no? Las dificultades económicas, las dificultades de conciliación. Fijaos que durante la fase aguda de la pandemia hubo gente en España y en otros países que quizás tuvo que dejar su trabajo porque los colegios cerraban, las guarderías cerraban y los niños estaban en casa, alguien tenía que cuidarlos. Pues quizás algunas personas se vieron obligadas a dejar su trabajo para cuidar a los hijos y perder ese sustento económico, ¿no? Entonces yo creo que las ayudas públicas en gran medida para los niños van destinadas a esos dos factores, ¿no? Recursos económicos y conciliación. ¿Y creen que existen grupos de niños especiales que requieren atención especial? Por supuesto, porque, por ejemplo, en China hay niños con recursos económicos reducidos, como mencionó nuestro compañero, y también creo que hay como huérfanos, o digamos, también hay niños con discapacidades, y también, digamos, en China hay un fenómeno muy especial, porque los padres rurales que son campesinos, pero ya trabajan en las ciudades como inmigrantes trabajadores. Entonces sus niños ya se dejan atrás en los campos. Entonces estos niños necesitan más atención porque sus padres no están a su lado. A veces son los ancianos, los abuelos que les cuidan. Estos niños necesitan más atención de los gobiernos. Entonces, ¿cómo ellos pueden tener una educación de buena calidad? ¿Cómo mantener la seguridad o garantizar la seguridad de estos niños? Esto requiere la atención o los servicios públicos básicos de las autoridades locales, porque es un desafío muy importante. Sí, ese es un tema serio, porque claro, los padres quieren lo mejor para sus hijos, se van a trabajar fuera, envían dinero, pero si falta esa figura materna, paterna, luego pues eso puede llevar a carencias emocionales, ¿no? Ese es un tema muy interesante y muy serio. Y claro, antes hablábamos de necesidades básicas de todos los niños. En España y en muchos países desarrollados, en Estados Unidos, tenemos el caso contrario a este de los niños dejados atrás. Es que muchos niños llegan, cruzan nuestras fronteras, pero están solos. Vienen buscando una vida mejor y no tienen a sus padres allí. Entonces esos niños evidentemente van a pasar a tutela del Estado, ¿no? Y el Estado se tiene que hacer cargo de ellos. Por eso hay todo un programa de servicios sociales que se van a tener que encargar de darles vivienda, educación, cuidados. Pues ese es un reto también, ¿no? Esos niños también están expuestos a una situación de mayor vulnerabilidad. Y para estos grupos de niños, ¿qué diferentes políticas se han aplicado en diferentes países? Que yo sepa, como en China, el gobierno ha tomado varias medidas especiales para los grupos desfavorecidos de niños. Digamos, como la implementación de proyectos de mejor como nutricional para niños en áreas pobres, porque el gobierno o las autoridades locales proporcionan un paquete gratuito de alimentos para los niños en estas zonas, porque siempre los niños tienen que, digamos, sus casas y las escuelas se separan con una distancia muy larga. O sea, ellos no pueden regresar a casa para como almorzar. Entonces, como las autoridades o las escuelas ofrecen un paquete de comidas gratuitas para estos niños. Y otro tipo es que hay al mismo tiempo, China ya establecemos como unos sistemas de apoyo para los huérfanos, digamos, de facto. Por ejemplo, si sus padres divorcian, nadie le cuida. En realidad,
ellos son huérfanos, aunque no es sus padres mueren o con accidentes o otras cosas, pero son huérfanos de facto. Entonces, como estos niños también es un grupo desfavorecidos en la sociedad, entonces también estos niños requieren la ayuda de la sociedad. Creo que estos planes, estos proyectos ofrecen mucha ayuda a estos niños especiales. En España yo diría que, bueno, depende un poco de la situación de necesidad que tenga cada caso, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de los niños que tienen algún tipo de discapacidad, pues se intenta que ellos acudan a los colegios ordinarios y allí está la figura del especialista en educación especial, que les puede ofrecer una asistencia que necesiten. Pero la idea principalmente es que ellos puedan compartir aula con cualquier otro niño, ¿no? Y que se desarrollen juntos para también visibilizarlos y para que ellos desarrollen sus habilidades pues, en el conjunto de la sociedad, ¿no? Y en el caso de los niños que están solos, que o bien porque sus padres no pueden hacerse cargo de ellos, o porque, como decíamos, son inmigrantes que han llegado al país y no tienen a sus padres allí, pues pasarían a cargo de los servicios sociales y ahí existen centros de acogida, centros tutelados donde se les dan las necesidades básicas para la vida y también una educación, formación profesional. Luego existen programas de transición a la vida adulta, por ejemplo, para pues encontrar un trabajo porque claro, ahí pueden estar hasta los 18 años, pero luego hay un cierto vacío en el que salen y tienen que buscarse la vida, ¿no? Entonces, bueno, digamos que para cada caso en concreto hay unas ayudas. Y luego normalmente esto se apoya también con la labor que hacen fundaciones, asociaciones, movimientos religiosos también. Bueno, digamos que es una combinación entre ayudas públicas del Estado más la labor que hacen organizaciones, asociaciones y las comunidades en general. Bueno, además de los niños, el bienestar de las personas de la tercera edad también es un tema muy importante para toda la sociedad. Entonces, según su observación, actualmente en China, ¿cuáles son los problemas que se deben resolver sobre este aspecto? Según el 7º Censo Nacional realizado en el año pasado, los chinos de más de 60 años ya representan casi el 18,7% de la población total de China y también casi más de 264 millones. Es una población enorme de estas personas mayores. Entonces, esto requiere mucha atención, muchos servicios públicos básicos para este grupo de personas. Creo que para China los gobiernos desarrollan los servicios públicos básicos para los ancianos. Hay diferentes enfoques, o sea, desarrollar las residencias de ancianos de buena calidad es un aspecto, pero también para unas zonas rurales lejanas no tiene recursos económicos suficientes para establecer residencias de ancianos, pueden aumentar los subsidios de asistencia a las familias que tengan unos ancianos de más de 80 años o de más de edad, mayores edades. Y también creo que para unos ancianos con enfermedades crónicas, y esto necesita más cobertura de seguro médico para los ancianos. Si los gobiernos pueden ofrecer unos más seguros, buenos o mejores seguros médicos para los ancianos, creo que también es puede reducir la carga de las familias. Sí, yo creo que el sector de los ancianos es muy particular porque, claro, a veces se ve como una carga, ¿no? Digamos que el anciano deja de producir y tiene que vivir de las ayudas. Pero claro, esto no es muy justo, porque a los ancianos han hecho una contribución enorme toda su vida a la sociedad y la sociedad les debe de vuelta pues ese respeto y ese reconocimiento, ¿no? Además, si gozamos de buena salud, pues todos vamos a llegar a ancianos y ese es nuestro destino, ¿no? Entonces tenemos que preparar el terreno también para eso. China presenta esas peculiaridades que tradicionalmente aquí la mentalidad es que los hijos cuiden de sus padres mayores y recae casi toda la responsabilidad en ellos, ¿no? En otros países quizás los ancianos están más dispuestos a vivir solos o a hacer ese retiro dorado
a una residencia, como en Japón, por ejemplo, que hay muchísimas residencias muy modernas. En Estados Unidos se van a los estados del sol, donde brilla el sol, y tienen ese retiro dorado. En China depende todo un poco más del núcleo familiar y de la comunidad. Pero claro, esto plantea un problema, y es que las demandas laborales ahora son muy grandes, son muy altas. Muchos jóvenes tienen que preocuparse de desarrollar su carrera profesional, de cuidar a sus propios hijos y además de cuidar a sus padres ancianos, ¿no? Es una presión muy grande. Entonces, creo que ahí se va a tener que necesitar más apoyo de los servicios públicos para, sobre todo, conseguir que los ancianos sean una parte activa de la sociedad. Y luego, pues bueno, otra cosa que también se ve aquí en China, también se ve en España, es que gozan de descuentos, por ejemplo, para transporte público, para espectáculos, para ocio. Es decir, que hay que hacer también que los ancianos gocen de una vida plena a todos los niveles, ¿no? Emocionalmente, porque si antes decía que pueden gozar de mayor independencia, eso también puede generar un problema de soledad. En muchos países desarrollados los ancianos viven solos, lejos de sus familias, y eso genera un problema de soledad. Pues esto también hay que afrontarlo, ¿no? Aunque no sea una necesidad básica como el comer, la salud emocional de los ancianos también es muy importante. Entonces ese es otro de los retos en los que hay que incidir. Sí, y otro tema es que hoy en día estamos en una era digital, y qué podemos hacer para que los ancianos puedan disfrutar de los beneficios de la tecnología. Creo que tenemos que hacer los servicios inteligentes sean más amigables a los ancianos, porque a veces los ancianos no saben cómo usar los teléfonos móviles inteligentes para como los QR, para como escanear los QR en una estación o como para entrar a una tienda. A veces son más difíciles para ellos. A veces ellos no tienen seguridad o no están muy seguros usar teléfonos móviles. Entonces, como creo que dos aspectos. Un aspecto es como las empresas o las instituciones que ofrecen estas tecnologías digitales tienen que hacer que las tecnologías sean más amigables, más convenientes, más fáciles para los ancianos. Y otro aspecto es que los localidades no pueden rechazar esa vía, ¿no? esa vía como tradicionales, porque por ejemplo, los pagos en efectivos, como ejemplo, si ellos no pueden usar escanear QR, puede como registrar manualmente los como registros de salud. No pueden decir que ahora estamos en una era digital, pero tenemos que rechazar estos grupos de ancianos, porque ellos también son una parte de la sociedad. Y así creo que es más armonioso, digamos, una sociedad más armoniosa. Sí, yo creo que un factor clave es la formación también, ¿no? Yo os voy a contar mi historia particular. Es que mi madre, que ya cumplió 70 años, pues ella acudió a uno de los centros sociales que tenemos en nuestro barrio a realizar cursos gratuitos precisamente de informática, de aprender a utilizar internet, páginas web, abrir carpetas, utilizar aplicaciones del móvil. Pues este es un claro ejemplo, porque yo ahora, cuando quiero comunicarme con ella, con mi familia, pues utilizamos las aplicaciones del móvil. Y normalmente las personas de la tercera edad muchas veces están dispuestas a aprender, les encanta aprender cosas nuevas. Hemos visto blogueros de 90 años que tienen sus propios blogs y canales en internet. Entonces hay que dar la posibilidad de que aprendan a utilizar estas cosas, porque muchas veces a ellos les gusta, pasan tiempo con otras personas, aprenden algo nuevo y luego son más capaces de utilizar estas aplicaciones, ¿no? Y luego creo que hay que desarrollar también el ecosistema de el comercio electrónico, por ejemplo, los envíos a domicilios. Fijaos que durante la pandemia hemos visto que esto fue de gran ayuda a la hora de comprar productos aquí en China, que está muy desarrollado, de hacer la compra en el supermercado, comprar medicinas, incluso hacer consultas médicas en línea, cuando la gente no podía salir de casa, o muchos ancianos, pues para ellos es un problema también salir tanto de casa. Entonces, desarrollar este ecosistema de que se les pueden enviar cosas a casa y que ellos sepan utilizar las aplicaciones va a ser muy, muy útil. Y luego también todo el desarrollo de las empresas en cuanto a asistencia en el hogar, en cuanto a robótica, domótica, por ejemplo, casas inteligentes que sean más seguras,
que haya dispositivos para ayudarles en caso de que haya un incendio, una inundación, una caída. Por ejemplo, en España hay unos servicios de teleasistencia donde muchos ancianos llevan como un colgante y si tienen un problema de salud grave pueden pulsar el botón y eso va conectado a una centralita donde ya se le envía la asistencia médica o se le llama para ver cómo está. Pues eso está relacionado con la tecnología también, ¿no? Es decir, hay muchísimos campos en los que la tecnología puede ayudar a las personas de la tercera edad y de hecho ya lo estamos viendo a nuestro alrededor. Simplemente hay que seguir evolucionando en ese camino. Y estamos hablando de los servicios públicos en las ciudades y otro tema es los servicios públicos en las zonas rurales. ¿Cómo es la situación sobre este aspecto, señor Zhang? Sí, China está haciendo muchos esfuerzos para reducir la pobreza en las zonas rurales. Creo que en este aspecto también los gobiernos locales ofrecen muchos servicios públicos básicos para las personas que viven en las zonas rurales, porque con los servicios públicos ellos pueden reducir muchas cargas familiares y también gozar de unos servicios equilibrados como en las zonas urbanas. Muchas localidades están haciendo esfuerzos para crear, digamos, centros de servicios integrados de muchos diferentes servicios, como servicios de comida, trabajo doméstico, enfermería y servicios de cuidado de atención para ancianos, así como si como ancianos necesitan servicios, ellos pueden ir solamente a estos centros de servicios y a tener ayudas de diferentes aspectos. Creo que también es una mejora, mucho mejora de los entornos de la vida de los ancianos o niños que viven en las zonas rurales en China. Bueno, yo creo que en este documento hay dos palabras claves que son estándares y nacionales, ¿no? Porque estamos hablando de los estándares nacionales de servicios públicos. Y esto lo que indica es que se busca igualar, estandarizar a nivel de todo el país cuáles son estos servicios públicos, ¿no? Porque China es un país muy grande que tiene diferentes velocidades de desarrollo dependiendo de las zonas. Entonces hay que buscar que todo esto sea lo más equilibrado posible. Y este documento busca incidir en que en toda China, a nivel de gobierno local, se cumplan estos servicios públicos básicos. A la hora de prestar atención a los servicios públicos básicos, también se necesita atender a los requisitos de los grupos especiales. En los últimos años, en muchos campos como el transporte, las comunicaciones, la atención médica, la atención a las personas mayores, la educación, etc., China ha extendido continuamente sus servicios a todo el pueblo chino, cubriendo cada vez más campos. Al mismo tiempo, el foco se ha inclinado hacia las áreas más remotas y hacia las personas que viven en la pobreza. En esta línea hemos visto una serie de proyectos de construcción como el tren de baja velocidad o la estación base de montaña profunda. Por ejemplo, los pasajeros de los trenes 5633, 5634 que atraviesan Prefectura Autónoma Yi de Liangshan en la provincia de Sichuan en el suroeste de China ven los trenes de baja velocidad una forma más rentable y confiable de viajar para vender su ganado y otros productos agrícolas en el mundo exterior más allá de las montañas. Estos trenes de baja velocidad han cubierto muchos lugares muy remotos en China y los precios de los billetes de estos trenes son muy baratos. Los trenes han ayudado a la gente a salir de la pobreza y a abrazar una vida mejor. Este medio de transporte ayuda a las personas a enviar productos a los mercados, a transportar a los niños a las escuelas y a los enfermos a mejores instalaciones sanitarias. Las autoridades ferroviarias se han esforzado por convertir los trenes de baja velocidad en mercados rurales y han instalado tiendas dedicadas al alivio de la pobreza en las estaciones para ayudar a las personas de las zonas pobres a salir de la pobreza. Bueno, los servicios públicos no son solamente la responsabilidad del gobierno, sino también de toda la sociedad. Entonces, ¿de qué manera pueden las organizaciones sociales participar en los servicios públicos? Me parece que, como ha mencionado nuestro compañero Edgar,
que las empresas de comercio electrónicos, que ellos pueden desarrollar más tecnologías a los ancianos, como digamos convenientes o fáciles para los ancianos, especialmente en las zonas rurales. Como estas empresas pueden desempeñar unas funciones muy importantes. ¿Por qué? Porque ellos pueden crear unas redes más amplias, llegan a más puntos lejanos de nuestro país, por ejemplo en unas montañas o unas como pueblitos muy pequeños, pero también ellos necesitan comunicaciones con otras zonas. Entonces, como estas empresas pueden usar sus tecnologías, sus servicios, para que los servicios lleguen a sus hogares. Sí, yo creo que todo pasa por la combinación entre los servicios públicos que ofrece un gobierno y los de las diferentes organizaciones, asociaciones, etc. Para mí, mi opinión es que las garantías básicas deben estar cubiertas por los servicios públicos del Estado, ¿no? El problema es que cuando en algunos países, por ejemplo, en desarrollo, estos servicios son insuficientes, recae más peso sobre las asociaciones, ONGs, fundaciones que tienen que hacerse cargo de algunas de esas necesidades básicas que para mí son derechos fundamentales de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que para lo básico debemos ir encaminados a eso. Pero luego hay muchos otros complementos en los que las empresas, las organizaciones, las fundaciones pueden apoyar y pueden tener una parte protagonista también. En España, por ejemplo, tenemos la Cruz Roja, la Fundación 11, las obras sociales o fundaciones de las cajas de ahorros, que también utilizan parte de sus beneficios para devolver a la sociedad pues parte de todo eso, ¿no?, que ellos han obtenido. Creo que tiene que haber una combinación de todos estos actores dentro de la sociedad para que se ofrezcan las mayores posibilidades para que todo el mundo goce de una vida plena, ¿no? Y yo tengo aquí apuntadas algunas iniciativas que me han llamado la atención, sobre todo en los tiempos de la pandemia, que me parecen muy emotivas y muy reveladoras. Pues, por ejemplo, en los supermercados, había supermercados que abrían a unas horas solamente para los ancianos, porque había momentos de pánico donde la gente compraba de todo muy rápido, agotaba todo. Pues algunos supermercados tuvieron la iniciativa de abrir a una hora solo para ancianos, que compran más despacio, incluso de reservar algunos productos para que no se agotaran para los ancianos, ¿no? Esto me parece muy bonito. En Argentina también vi una asociación que realizaba llamadas telefónicas a los ancianos para charlar con ellos, porque se sentían solos. En muchos casos estos son asociaciones e iniciativas populares dentro de la comunidad que pueden tener apoyo o no del gobierno, pero bueno, que también cumplen su función, ¿no? Pero a nivel de sanidad, vivienda, garantías básicas, yo creo que los servicios públicos del gobierno tienen que tener un papel protagonista. Claro. Y otro tema es que los ciudadanos, además de disfrutar de los beneficios de los servicios públicos, ¿qué obligaciones creen que se deben cumplir? Sí, es una moneda de dos caras, ¿no? Un aspecto que es como los estados o gobiernos ofrecen servicios públicos básicos a los ciudadanos para que la gente disfrute de una vida mejor. Pero otro aspecto que los ciudadanos creo que tenemos que respetar los esfuerzos que proporcionan los gobiernos. Por ejemplo, yo creo que menciona una cosa, la clasificación de basuras. O sea, el gobierno o las autoridades locales quieren que tengamos un entorno más limpio. Nosotros mismos tenemos que tener una conciencia para que cuando tiramos las basuras, hacemos la clasificación de basuras nosotros mismos. Y también puede enseñar a los niños que desde niño pueden cuidar el entorno, pueden cuidar nuestro planeta, ambiente, ¿no? Creo que es una cosa muy importante para que todos tenemos la obligación de hacer estas cosas. Sí, yo creo que otra de las mayores responsabilidades que tiene un ciudadano es la de pagar sus impuestos, ¿no? Pagar sus impuestos para que esa tributación se pueda utilizar en beneficio de toda la sociedad, ¿no? Tanto los ciudadanos como las empresas, ojo, o sea, quiere decir que funcione ese sistema, ¿no? Porque, claro, los servicios públicos se consideran generalmente un gasto de no retorno, ¿no? Pero eso también hay que verlo como que es parte del ciclo económico de desarrollo de un país, ¿no?
y además cuidar a las personas que más lo necesitan también es una inversión, como decíamos, para crear